Y quería compartir con ustedes algo importante que tal vez no tiene muchos precedentes en la prensa nacional, ¿no? Porque si bien hay una serie de suplementos culturales, políticos, que vienen desde hace muchos años apareciendo en los medios, ha habido pocas veces suplementos especializados que han tocado a profundidad temas y que se han convertido en objetos coleccionables de la prensa. Me estoy refiriendo concretamente al suplemento Contrapoder que aparece quincenalmente en el diario Expreso y que ha venido tocando diversos temas a profundidad, ¿no? Temas como el conservadurismo, el aprismo, temas como el socialcristianismo, vistos desde diversas ópticas por especialistas, y para tratar sobre las características y los desafíos que plantea sacar un suplemento de esta naturaleza en un medio peruano, así también como para analizar algunos aspectos de la realidad nacional difícil que nos toca vivir en estos días, tenemos como invitado a Juan Manuel Bazán, el director de Contrapoder. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Luciano, qué gusto saludarte. Gracias por invitarme. ¿Cómo calificarías la experiencia de llevar adelante Contrapoder? Bueno, Contrapoder es efectivamente el suplemento político del diario Expreso, que ha llegado a su número 50. Ese solo hecho, el medio centenar de ediciones, ya es un mérito para el caso peruano. Y yo soy director, más o menos ya de 10 números, y en mi gestión hemos optado por un suplemento efectivamente coleccionable dedicado a temas, ¿no? Como por ejemplo el conservadurismo, del cual participaste como nuestro entrevistado central, y el tema de la derecha peruana, y algunos partidos políticos como Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, el APRA, y así iremos formando parte de esta batalla cultural y política, y al mismo tiempo convirtiéndonos en la oposición teórica. Es decir, buscamos ser una alternativa académica de nivel, ¿no? Tú eres uno de nuestros columnistas permanentes y hemos conseguido conformar un grupo de buenos analistas políticos que número a número vienen todos escribiendo sobre un mismo tema, ¿no? Y desde sus respectivas perspectivas cada uno. Es una experiencia para mí importante, y no conozco de otro suplemento que en el Perú esté dirigido de esa forma, digamos, ¿no? Ahora, ¿tú crees que... Te voy a contar una experiencia, ¿no? En el mes de mayo asistí en Budapest a un encuentro mundial, un encuentro internacional de pensamiento conservador. Y entre los participantes había un diputado de República Dominicana. Y me tocó conversar con él, tuvimos una larga charla porque estuvimos en el aeropuerto esperando el mismo vuelo un momento, y hablamos sobre su partido. Y este hombre, que era un conservador muy bien estructurado, muy bien articulado en su pensamiento, pro vida, pro familia, etcétera, me dice que en su propia bancada de su propio partido había algunos elementos que eran pro aborto, pro eutanasia, pro LGBT. Entonces le digo, ¿y cómo explicas esto? Y él me dice, es que hace ya varias décadas que en mi país no existen los partidos en el sentido tradicional, sino que en cada elección se junta gente para armar una campaña electoral en torno a alguna figura importante, y resulta que no hay una ideología en ninguna de las listas parlamentarias. Entonces, para votar ciertos temas, yo voto con gente de 2 o 3 partidos que nos juntamos, porque resulta que en todas las bancadas hay pro vida, pro familia, conservadores, etcétera, y
y en todas las bancadas hay, por ejemplo, gente en favor del aborto. Esto manifiesta pues una crisis ideológica y una crisis de valores tremenda en esa democracia dominicana. Pero yo veo que en el Perú también de alguna manera vamos hacia eso, no a esos extremos, pero vamos un poco hacia eso, y no veo un debate ideológico que nos permita ver partidos sólidos, ¿no? Como pudo ser hace unas décadas, en que se podía identificar una tendencia social cristiana, una tendencia social demócrata, grupos conservadores. ¿Tú crees que todavía hay espacio en el Perú para un debate ideológico serio, de fondo? A ver, son varios temas y muy importantes. Primero, yo creo que lo que le corresponde, en este caso a nuestro suplemento, como digo, del cual tú participas, es el también hacer pedagogía. En verdad, no queda otra alternativa más que llevar a cabo un debate académico. Ahora, claro, habrá que hacer la distinción, por supuesto, entre lo que son, digamos, propiamente los intelectuales dedicados a la política, ¿no? Y lo que es el actor político, digamos, individual. Claro, claro. Muy bien. Sin embargo, como bien has recordado, en lo que fue nuestro siglo XX hemos tenido políticos de mucho nivel. Entonces, hay un empobrecimiento de la clase política. Y es verdad, yo en mi niñez y adolescencia no habría imaginado la existencia de políticos, incluso con aspiraciones presidenciales, incluso un presidente con estas calidades, ¿no? Ahora, y al mismo tiempo, ello va de la mano con la desafección por la política. Lo que ocurre es que el Perú vive un proceso social interesante, que es un proceso de individuación social, un proceso de modernidad a la peruana, pero al mismo tiempo, esa individuación que ha podido dar origen, por ejemplo, en lo económico, a Gamarra, o en el caso, digamos, de los Aymaras a Unicachi, a Compupalas y otros, y incluso cierto capitalismo popular en el Perú. Eso por un lado, pero por otro, mira, por una cuerda separada, hay una premodernidad política, no solo por la desafección, por la falta de interés sobre la cosa pública, sino que somos, al ser un país profundamente cultural, profundamente histórico, parece que tenemos una gran memoria. Hay un voto arcaico, una cultura política arcaica, que es la que hizo que Alberto Fujimori en su momento ganara la elección, y que eso está relacionado en el sentido cultural, ¿no? Por la iconografía entre de aquel entonces, chino, lo digo en diminutivo con mucho respeto, ¿no? El chinito, trabajador, emprendedor, ¿no? Y el hombre del año de hoy, ¿no? Y son formas de contrapoder también. Mira, yo creo que el suplemento cumple una labor, ¿no? No podemos abdicar de esa tarea. No todo puede ser lenguaje cotidiano, ordinario. Por demás, mira, hay más o menos un tercio del Perú que todavía lee, ¿ya? Que lee periódico, por lo menos, ¿no? Y que lee, digamos, algún libro. Básicamente Expreso básicamente también estaría dirigido hacia ese sector. Pero igual hay que dar la lucha respecto de ese otro gran 70% que es más bien un sector, digamos, electoral, ¿no? Propio, digamos, de los Somos Vides, ¿no? Que se informan a través de programas como Esto es Guerra y otros. Hay que dar la batalla cultural. No queda otra posibilidad. Y al mismo tiempo, luchar también desde nuestra trinchera, de alguna forma académica, porque se institucionalice la política y porque se estructure también el país, ¿no? Tenemos una sociedad civil
con problemas en su institucionalidad y una política desinstitucionalizada. Por ejemplo, en el tema que has tocado, el tema de los partidos. Y efectivamente, lo que has señalado es muy cierto. Lo que acaba de señalar a mí me trae a la memoria una parte de Economía y Sociedad de Max Weber, en donde Weber dice que existen partidos, mira, estamos hablando ya de más de un siglo, él dice, existen partidos ya que no son tales, que en realidad son algo así como empresas, en las que se juntan, entre comillas, socios, ¿verdad? Y cada uno aporta el capital, ¿no?, que deba. Es decir, alguno aporta el capital propiamente económico, ¿no?, dinerario, otro aporta su carisma, otro aporta su capacidad de organización y en fin. Llegan al poder. ¿Y qué ocurre? Con toda empresa. ¿Qué busca una empresa? Busca ganancia económica. Para eso existe una empresa. Y los partidos políticos tienen otra función. No existen para eso. Lo que hay es una perversión de la política. No solo de los partidos, sino también una perversión, por ejemplo, del Congreso de la República. Es decir, que el propio Poder Ejecutivo ha pervertido el Congreso. Estos llamados niños, ¿no?, que de comprobarse, por lo menos la lógica así lo dice, habría que tener las pruebas, parece que las hay, formarían parte de una organización criminal, que como toda organización criminal es jerárquica. Por tanto, estos congresistas, si bien no están sujetos a mandato imperativo, sí están sujetos a un jefe de la organización criminal, que sería el propio presidente de la República. Entonces, y los partidos también están pervertidos, efectivamente. Mira lo que ocurre con Acción Popular. Ahora, te comentaba hace unos días, yo tengo una propuesta, ¿no?, y que espero la trabajemos entre algunos amigos, respecto de la titularidad, ¿no?, de las curules parlamentarias. El Congreso pasado produjo una ley respecto de que el partido político, ¿no?, tenía la titularidad de las curules y bajo determinadas causas el congresista perdería su curul. Mira, si eso fuese así hoy, yo creo que por lo menos los llamados niños de Acción Popular ya no estuvieran en el Congreso y no estuviésemos a la vez en este nudo gordiano, sin salida, en la que se halla el país. Sin salida porque Alberto Fujimori tuvo la vergüenza y renunció. Renunció aunque sea fuera del Perú, pero renunció. El Palacio de Gobierno es un gran reformatorio. Fujimori fue reformado en el sentido de que él llegó con una propuesta populista y adopta otro programa de gobierno. Y Ollanta fue también reformado. Igual, claro. Pero Pedro Castillo no se va a reformar. Pedro Castillo es una criatura ideologizada. Él vive en el mundo de lo sublime, ¿ya? Pero al mismo tiempo debemos agregarle que vivimos hoy un gobierno lumpen. El lumpen ya no tiene ideología. El lumpen no tiene principios. En este caso simplemente buscan permanecer. O sea, yo noto que por primera vez el Perú tiene un gobierno lumpen. No lo hemos tenido antes. Y me parece eso altamente peligroso. Pudiera el Perú estar incluso en camino a una, por lo menos, pequeña guerra civil. Por lo menos, Luciano, las hermenéuticas de la guerra civil que van siempre por delante ya se han puesto en marcha. Bueno, hay varias voces serias a tener en cuenta que están advirtiendo sobre este peligro que se cierne sobre el país, ¿no? Ya hemos escuchado a Hugo Guerra, a Rospigliosi y a varios, a César Campos, que están advirtiendo sobre las condiciones que se están dando para una posibilidad tan dramática como esa. Ojalá que no fuese así, pero tú también lo estás ratificando, se ven esas condiciones. Entonces, estamos ante un momento
inédito y dramático en la historia republicana del Perú. Yo te pediría que vayamos a una pausa y luego seguimos conversando. Estamos de vuelta en el programa, seguimos conversando con Juan Antonio Bazán, director del suplemento Contrapoder del diario Expreso. Antes de la pausa comentábamos la situación dramática, Juan Antonio, que vive el país al borde de un colapso, al borde de una verdadera situación de guerra civil, ¿no? Y las condiciones se ven, bueno, y son evidentes, porque además estamos ante una crisis de anomia, de desgobierno, de un lumpen, como tú lo has calificado perfectamente, en el poder. Pero también quisiera tu opinión sobre el manejo político de esta situación por parte de la oposición, ¿no? Porque claro, nos queda un reducto democrático en el Parlamento, que hasta el momento el gobierno, el Ejecutivo no lo ha podido tomar del todo, pero acaba de cometer una imprudencia en este tema de la censura de la presidencia que abre la puerta de nuevo a una situación de crisis en la cual el Ejecutivo podría intentar un contrapeso y tomar parte de esa mesa directiva, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el manejo de la oposición, si es que se le puede calificar así, a las fuerzas democráticas, a las fuerzas del centro, hacia la derecha, que se oponen al régimen y que lamentablemente muestran muchas veces un poco de infantilismo, un poco de falta de experiencia? ¿Cómo calificas tú a la oposición en este momento? Yo creo que en particular el fujimorismo viene cometiendo errores estratégicos en los últimos años. Yo creo que esos errores son incluso parte de la propia desfujimorización, es decir, desfujimorización por mano propia. Y estos errores, el primer gran error estratégico, en este sentido, yo creo que lo viene cometiendo desde la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y la entrega del gobierno a Martín Vizcarra, que se convierte luego en el gran monstruo devorador del propio Fujimori. Y por otro lado, yo creo que algunos otros grupos parlamentarios, por ejemplo, Renovación Popular, al insistir, ¿no?, en la candidatura de una dama que puede ser incluso brillante, pero se gana con votos, y puede nuevamente aparecer, digamos, como una derecha o una oposición atomizada. Y me parece que es efectivamente una conducta infantil y no me parece estratégico. Creo que debieron tener un razonamiento más propio del derecho penal, en el sentido de las responsabilidades individuales, de las expresiones de cada quien, ¿no? Y incluso las responsabilidades de tipo legal o penal, y con una mayor discriminación, de tal manera que de pronto el principal, digamos, culpable sería el principal interlocutor a la vez, que sería el líder de un partido como APP. Sin embargo, aparece como que al interior del propio Congreso también, incluso la oposición busca tomar, ¿no?, ese pedazo de poder, porque está reducido en este momento, arrinconado, que es el Congreso de la República. Me parece peligroso, ¿no? Hemos tenido algunos transfugismos incluso de parte de la oposición democrática en la elección anterior, ¿verdad? Y es peligroso porque esos transfugismos pudieran también darse ahora, ¿no? Así es, claro. Y otra cosa que no se ha tenido en consideración es que en realidad lo que propone este señor Acuña es algo irrealizable y que sería en la práctica parte de un discurso oportunista,
¿no? Un discurso oportunista que bien pudo merecer otro tipo de sanción, pero que han entrado al juego del Ejecutivo y han caído redondos en la trampa esta que tendió el día domingo por la noche el Ejecutivo con la conferencia de prensa en la que el primer ministro dice, así como decían que había un gabinete en la sombra, hay una mesa directiva en la sombra, y lo que busca ahí es esa vieja estrategia de decir, no, todos somos corruptos, entonces nadie es corrupto, todo es lo mismo. Como dice el viejo tango, todos revolcados en un merengue, ¿no? Y ahí, claro, si todos están revolcados en el mismo merengue, ya la gente empieza a ver por igual de antipático y de corrupto al Congreso como al Ejecutivo, y en realidad no es así. En realidad lo que ha pasado ahí es una falta grave, ¿no? Es un intento de abusar del poder que tiene este señor Acuña, pero no se puede comparar con los casos gravísimos que se están investigando en el Ejecutivo. Mira, no hay Congreso en el mundo que tenga legitimidad. Es más, históricamente, con los siglos, podemos también encontrar que no hay Congreso, ¿ya?, que tenga legitimidad. Entonces, me parece que por ahí no debería ir el razonamiento de los congresistas. Lo que creo es que, y creo que no va por ahí, sino que es algo peor, mira. Lo que yo creo es que más bien son las ambiciones las que se han abierto paso, con la idea de que quien capture la presidencia del Congreso pudiera, a la vez, casi por ley física, digamos, sí, de causa-efecto, capturar la presidencia de la República, ¿no?, para lo que sería un gobierno de transición. Pero me parece que esa es todavía una hipótesis sometida al tiempo y al propio proceso político complejo que estamos viviendo. Una decepción, sinceramente. No obstante, fíjate, no obstante, ¿ya?, de todas maneras, sí hay una gran oposición a este gobierno. Esa gran oposición es la que se libra por parte de un sector del Congreso que es muy activo, pero al mismo tiempo es la gran oposición de, por ejemplo, medios de comunicación, ¿no?, como Willax, como PBO, como Expreso, casi dejo de contar, digamos, ese nivel, y de algunos portales que están haciendo su trabajo, como por ejemplo el portal La Abeja. Te felicito por ello, sinceramente, te aprecio mucho, y la Coordinadora Republicana, y algunos otros, el Punto de Encuentro también, que son propiamente órganos de la sociedad civil, ¿no? Que sí, yo creo que están haciendo una gran oposición, y que se ha conseguido una pérdida de legitimidad casi total del presidente de la República y de quienes lo acompañan. Mira, tú me preguntabas respecto del nivel académico mostrado por Contrapoder. Fíjate, mi modelo es Gramsci. Cuando yo me defino como culturalmente de izquierda, no es porque yo crea, yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo soy pro familia, efectivamente, pero me defino como culturalmente de izquierda no por el fondo, sino por la forma del razonamiento, claro, por la lógica, ¿entiendes? Entonces, me inspiré en Gramsci, ¿ya? Porque ese es el gran ideólogo de esta izquierda, sobre todo caviar. Entonces, haciendo cultura es que ellos han logrado imponer sus valores. Entonces, desde este otro sector, también haciendo cultura, como intelectuales comprometidos, y hasta muy comprometidos, tenemos que defender los valores de las instituciones que organizan Occidente, que organizan la democracia, el sentido de la vida. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, terminaremos intercambiando felicitaciones, porque también me corresponde felicitarte por esa labor y por los 50 números de Contrapoder, ¿no?, que no es poca cosa, como decíamos al comienzo de la entrevista. 50 números de un suplemento político, ideológico, de fondo, contundente, son para celebrar, y quiero extenderte mi felicitación y un abrazo fuerte
por este, bueno, vamos a llamarlo aniversario, ¿no? Porque 50 números es un número emblemático, un número importante para una publicación. Podríamos seguir conversando mucho, Juan Antonio. Lamentablemente nuestro programa ha llegado a su fin. Te agradezco mucho por esta interesante entrevista. Luciano, quiero que me permitas extender tu felicitación, en primer lugar a Antonio Ramírez Pando, que es el director del Diario Expreso, que nos ha apoyado en estos 50 números, y eso es muy importante. Y por otro lado, recordar también a otros 2 directores que tuvo el suplemento. Perfecto, sí. Su primer director, que es Harold Alba, que es un querido amigo mío y que está aquí a 2 metros, coincidentemente visitándome en este momento, que te saluda también, y de otro joven, un jovencito como Sol Pozzi, que dirigió también por varios números, y siempre en esta misma línea. Y bueno, te agradezco mucho, y como te dije, espacios como La Abeja, como el que me toca dirigir ahora, son parte de esta batalla cultural, que es la batalla por las ideas, en la defensa de los valores y de la democracia. A los intelectuales, a los analistas políticos, nos toca estar comprometidos. No hay otra posibilidad. Es más, el ser intelectual comprometido te hace más inteligente, porque no hay otra forma de pensar. Claro que sí, claro que sí. Por supuesto que también extiendo mi saludo a todos los mencionados, y también recuerdo que no en vano uno de los premios de La Abeja de este año fueron para el Diario Expreso, por su compromiso con la democracia, con los valores republicanos y con la defensa de nuestro país en este momento crítico que nos toca vivir. Un fuerte abrazo, Juan Antonio. Ya estaremos en contacto. Y por tu intermedio, un saludo para toda la gran audiencia que tienes. Listo, muchas gracias. Amigos.